Hola, ¿qué tal amigos de Ingeniería Geotécnica? Les damos la bienvenida a una conferencia más. El día de hoy tenemos el gusto de presentar una conferencia magistral. Quien se encarga de impartir esta conferencia es una de las personalidades más importantes en la Ingeniería Geotécnica, no solo en México, sino a nivel internacional. Para nosotros es un gusto presentarlo porque además de un aprecio personal que le tenemos, porque el doctor Gabriel Aubinet es nuestro director de tesis de la mayoría de los que integramos este equipo de trabajo. Entonces, pues le damos la bienvenida al doctor Aubinet. Antes de eso, nuestro compañero Daniel Antonio les va a leer una breve reseña del doctor. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar en una transmisión más. Esta ponencia es algo particular y especial, dado que, bueno, como muchos de nosotros sabemos, se están conmemorando este año los 500 años de la caída de Tenochtitlan, y pues hay un montón de temas importantes que abordar, incluyendo, bueno, la evolución geotécnica del Valle de México, que, bueno, muchos sabemos más o menos cómo fue evolucionando. Me permito presentar al doctor Gabriel Aubinet Guichard. El profesor nació en Francia y se graduó como ingeniero civil en su país de origen y obtuvo el grado de doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986. Ha sido profesor de la División de Estudios de Posgrado desde 1968 y ha sido profesor invitado en diversas universidades a nivel internacional. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y profesor honorario de las universidades de Antenor, Orrego, Ricardo Palma y San Pedro, Perú. Ha dirigido 43 tesis de licenciatura, 64 de maestría y 14 de doctorado. Ha ocupado el puesto de subdirector del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El profesor Gabriel Aubinet ha dedicado su trabajo de investigación a problemas de mecánica de suelos, con énfasis en la ingeniería de cimentaciones en suelos blandos, en zonas sísmicas y en la presencia del hundimiento regional. En este campo, su trabajo se ha concentrado particularmente en el análisis del comportamiento de cimentaciones sobre pilotes de fricción y de punta. Paralelamente, el profesor Aubinet ha realizado numerosas investigaciones sobre aplicaciones de los métodos probabilistas y geostadísticos en la ingeniería civil. Actualmente dirige el Laboratorio de Geoinformática del Instituto de Ingeniería de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una de las personalidades más importantes de la geotecnia y ha recibido distintos premios y distintos reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional. Doctor Aubinet, es un gusto tenerlo con nosotros y bueno, le damos la bienvenida. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por su presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy, sobre todo que me pidieron hablar de un tema que reúne mis dos líneas de interés principales, que son la geotecnia, pero también la historia, ¿no? Entonces vamos a ver en qué forma, especialmente en el contexto del Valle de México, es necesario tomar en cuenta lo que sabemos del pasado, ¿no? Voy a abrir la presentación. Entonces el título, como lo mencionaron los compañeros, es Evolución Geotécnica del Valle de México, pero ellos me pidieron referirme específicamente a problemas geotécnicos del Valle de México relacionados con la evolución de los antiguos lagos y la interacción de las nuevas estructuras con estructuras prehispánicas. Entonces, como les acabo de mencionar, esta conferencia va a tener esas dos vertientes: geotecnia, es decir, estudio del subsuelo en el Valle de México, pero también cómo en un número importante de ocasiones hay que tomar en cuenta en los diseños las estructuras prehispánicas que nos heredaron tanto en la época prehispánica, pero también estructuras más recientes inclusive, ¿no? Pero bueno, empezamos entonces con un recordatorio que para ustedes sale sobrando, pero que puede ser útil para los que no conocen tanto la República Mexicana. El Valle de México es lo que se ve en blanco en la pantalla. ¿Sí ven el cursor? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Sí, sin problema, doctor. Ok, perfecto. Y entonces este valle se encuentra ubicado dentro de los límites rojos aquí que marcan
la provincia fisiográfica del eje neovolcánico, es decir, que estamos en un contexto puramente volcánico. No quiero entrar demasiado en detalles sobre esto. Aquí vemos a otra escala lo que acabo de mencionar, es decir, el Valle de México, ubicado dentro del eje neovolcánico, donde se encuentran los principales volcanes de la República. Entonces, acercándonos a la Cuenca de México, pues nos encontramos en un contexto geológico complejo. La Ciudad de México está en la parte baja, pues por eso se le llama valle, aunque realmente lo mejor es llamarlo cuenca. Y la ciudad está rodeada por una serie de montañas que vemos, algunas de ellas muy altas, como los volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, etcétera, la Sierra de Guadalupe, la Sierra de Santa Catarina, y otras, Sierra de las Cruces, aquí al poniente, y la Sierra de Chichinautzin, que es una sierra relativamente reciente, que fue la que cerró un valle el valle estaba abierto hacia el sur está en esta dirección, y la Sierra de Chichinautzin vino a cerrar este valle, por eso se formaron los lagos de los que vamos a hablar en un momento, y eso tuvo grandes consecuencias para la ciudad y para su geotecnia. Bien, entonces esta cuenca de México ha sido muy estudiada. Podemos hacer referencia, por ejemplo, a los trabajos de Humboldt, que pasó por la Ciudad de México en 1807 y elaboró un plano donde apreciamos precisamente lo que acabamos de mencionar, es decir, que la Ciudad de México, en aquella época muy, muy pequeña, ¿verdad? Menos de 200,000 habitantes, pues se encontraba en una zona lacustre rodeada de montañas, ¿no? A la derecha tenemos una visión más moderna de lo que es la ciudad, en un modelo digital del terreno, de relieve, como los hace nuestro colaborador Edgar Méndez. Vemos la traza de la ciudad, del área urbana, y los límites de lo que es la cuenca, que cubre 9,600 kilómetros cuadrados. Bien, entonces de esta cuenca conocemos relativamente bien la geología por los estudios que han realizado nuestros colegas geólogos, y especialmente uno de ellos muy cercano a los ingenieros, que es el ingeniero Moser. Entonces Moser hizo un esquema, un poco esquemático, pero que ilustra perfectamente cómo está constituido el valle. Vemos nuevamente la parte baja, que es la parte lacustre, y alrededor la Sierra de las Cruces al poniente, la Sierra Nevada y la Sierra de Río Frío al oriente, y al sur la famosa Sierra de Chichinautzin, que entonces constituye una presa natural que ha favorecido la formación de los lagos, ¿no? Si nos vamos a la profundidad, si bajamos unos 2,000 metros, encontramos calizas. Bueno, primero cruzamos vulcanitas, materiales de diferentes tipos, pero todos volcánicos, pero finalmente llegamos a las calizas que se encuentran al nivel del mar, ¿no? Prácticamente, porque la Ciudad de México está a 2,220 metros de elevación. Entonces, esta geología pues explica la formación de los lagos, y también explica por qué esos lagos se asolvaron rápidamente por los productos de las erupciones de los grandes volcanes, tanto de la Sierra Nevada como de la Sierra de Chichinautzin, volcanes más recientes, y las cenizas y a veces proyecciones asociadas a erupciones más importantes fueron asolvando esta zona lacustre, y por eso tenemos en esta zona materiales blandos, producto de la alteración química de estas cenizas finas que se fueron depositando poco a poco en la zona baja, ¿no? Entonces,
tenemos una configuración de este tipo. Aquí simplemente se indican los nombres de las sierras que rodean el Valle de México. Tenemos la Sierra de las Cruces, Sierra de Monte Alto, de Monte Bajo, y también es parte de la Sierra de las Cruces, Sierra de Tepozotlán, de Zontlalpan, Pachuca, y otras, ¿no? La Sierra de Patlachique y las sierras de Río Frío y Sierra Nevada, donde tenemos los volcanes de mayor altura. Entonces es un lugar privilegiado, con unos paisajes increíbles, ¿no? Y ahí se originó esta ciudad en un contexto entonces lacustre, pero siempre con la presencia imponente de estos volcanes que son el Popocatépetl. Popocatépetl en el idioma náhuatl, que era el idioma hablado en el Valle de México y otras zonas de la República, significa el cerro que humea, ¿no? Popoca es el verbo humear. También a veces alcanzamos a ver cada vez menos, ¿verdad? Por la contaminación. El otro volcán, que es la Iztaccíhuatl, mucha gente cree que es la mujer dormida, no. Iztac en náhuatl quiere decir blanca. Entonces, Cíhuatl es mujer, Iztaccíhuatl es la mujer blanca. Entonces es un lugar idílico, ¿verdad? La presencia de agua en un país que tiene un porcentaje de su superficie muy importante, que es árido. Entonces era un lugar que seguramente les parecía muy atractivo a los primeros moradores de esta zona, ¿no? De hecho, siguiendo lo que nos dice la revista Arqueología, sabemos que desde hace más de 2000 años y probablemente mucho más, de hecho hay huellas humanas hasta de 18,000 años, en el cerro de Tlapacoyan, por ejemplo, hay restos de hace como 18,000 años, pero por ejemplo aquí en el periodo que se llama clásico, que es inmediatamente después de Cristo, pues vemos que ya estaba ocupado el valle, ya existían distintos pueblos que conocemos todavía bajo el nombre que se observa en la pantalla, ¿no? Lo mismo en la época posclásica, 900, 1200, pues se va poblando cada vez más esta zona, y eso que todavía no llegan los aztecas, como ustedes saben, llegaron en el siglo XIV, a principio del siglo XIV, y pues como el lugar estaba muy ocupado, ¿verdad? Pues se refugiaron en una isla, que es la que dio lugar a la capital, Tenochtitlan. Perfecto, entonces, en 1521, fecha en la que la ciudad fue conquistada por los españoles, como ya lo mencionó el compañero Daniel Antonio Rosales, el aspecto que tenía el valle es más o menos el que se indica en esta gráfica. Es decir, aquí tenemos la Sierra de Guadalupe, tenemos el Cerro de la Estrella, la Sierra de Santa Catarina, el Peñón del Marqués, el Peñón de los Baños, y los aztecas, como ustedes saben, de eso sí no voy a entrar en detalles históricos de la ocupación por parte de los aztecas, pero es una historia fascinante, puede ser tema de otra conferencia. Los aztecas entonces estaban en esta isla, en un islote parcialmente artificial, de eso vamos a hablar, que se llama Tenochtitlan, y para comunicarse con la orilla, pues tenían diferentes calzadas, las principales siendo la de Tacuba, la de el Tepeyac hacia el norte y la de Iztapalapa hacia el sur, que todavía existen, ¿verdad? La de Iztapalapa hacia el sur, pues la calzada de Tlalpan, ¿no? Ok. Bien, entonces hay que entender que esta isla de Tenochtitlán se hizo a base de rellenos, o sea, lo que hacían era lo que seguimos haciendo, es decir, cuando tenemos que construir una obra en la zona lacustre que está formada por arcillas muy compresibles, pues traemos materiales de la zona de lomas, de las zonas un poco más altas,
y especialmente usamos el tepetate, es decir, una arena limosa que constituye un material que se puede compactar fácilmente y tiene buenas propiedades, pero eso en aquella época había que transportarlo en lanchas, como le indica el dibujo que vemos aquí extraído de una de los códices que relatan estas épocas, ¿no? Y entonces había que construir esas calzadas, ¿no? Y inclusive para evitar inundaciones, se consideró necesario en algún momento construir un dique, el famoso Albarradón de Nezahualcóyotl, que es el que se indica aquí, y otro dique más cercano a la ciudad, que es el que construyó Ahuizotl. Ahuizotl es el que vemos aquí, uno de los emperadores del Imperio Mexica, y él fue uno de los grandes promotores de la construcción tanto de pirámides como de calzadas. Vemos que aquí se representa un dique con un puente levadizo, ¿no? Vemos que ya había ingeniería en aquella época y ingeniería inclusive de buen nivel, porque para diseñar esta albarrada hubo que entender muy bien la dinámica del agua de los lagos que vamos a comentar más adelante. Correcto, entonces en un esquema muy simplificado teníamos esta condición a principios del siglo XVI. La ciudad de Tenochtitlan, comunicada con 3 calzadas principales, aquí el lago de Texcoco, y al norte el lago de Xaltocan y el lago de Zumpango, ¿no? Ayuda a tener nociones del idioma náhuatl, ¿no? Por ejemplo, Xaltocan, eso quiere decir lugar donde se siembra en la arena. Xales, arena, toca es sembrar. ¿Sí? Zumpango se refiere a Tzompantli. Tzompantli es el árbol, el colorín. Es el lugar de los Tzompantlis. También quiere decir otra cosa, Tzompantli lo veremos en un momento, pero tiene este significado de colorín. Aquí está el Tepeyac, o sea, el Tepeyac, como lo llamamos ahora. ¿Eso qué quiere decir? El nombre de la nariz de la montaña, ¿no? Tepe es cerro, Yacac es nariz, la punta, ¿no? Okay. Y así podemos seguir con Iztapalapa, lugar de las lajas blancas. Volvemos a identificar Iztac, blanco. Y entonces tenemos el lago de Texcoco, el lago de México, y los lagos del sur, lago de Xochimilco y lago de Chalco, ¿no? El lago de Texcoco era un lago que se encontraba a una elevación un poquito menor que los demás lagos por la intensa evaporación que se producía aquí y la escasez de alimentación de agua por el lado oriente. Entonces, el lago de Texcoco era la zona más baja hacia la que vertían los demás lagos. Los lagos de Zumpango y de Chalco eran los más altos, ¿no? Entonces, había un escalonamiento entre los diferentes lagos y eso les causó diversos problemas en algunos momentos, el momento del Imperio Azteca, por ejemplo, en algún momento, como estaba muy seca esta zona, pidieron romper el dique que separaba el lago de México y de Texcoco del lago de Xochimilco. Lo abrieron y eso dio una inundación tremenda. No habían tomado en cuenta que son volúmenes de agua considerables los que pueden circular cuando se abren los diques, ¿no? Muy bien, entonces una problemática lacustre y muy especial para esta zona. Y en la época prehispánica, pues se construyeron diferentes obras, o sea, que la calzada del Tepeyac hacia el norte, de Tlacopan hacia el poniente, de Iztapalapa hacia el sur, el Albarradón de Nezahualcóyotl como protección contra las inundaciones, un dique en Mexicalcingo que está aquí precisamente entre Xochimilco y el lago de México, el dique de Cuitláhuac, que corresponde al dique que pasa por lo que llamamos ahora Tláhuac, ¿no? Que separaba el lago de Xochimilco del lago de Chalco, y el dique de San Cristóbal, que está aquí. Aquí tendría que poner un signo de interrogación,
porque algunos autores consideran que este dique, que también tenía como objetivo limitar las inundaciones, controlando el flujo desde el lago de Xaltocan y de Zumpango hacia el lago de Texcoco, este dique parece que no existía en la época prehispánica. O sea, por lo menos debemos ponerle un signo de interrogación porque hay diferentes interpretaciones. Parecería que se construyó posteriormente, durante la época nova hispana. Correcto. Entonces, el famoso Albarradón de Nezahualcóyotl es un misterio un poquito todavía. No conocemos con precisión su trazo, aunque en el siglo antepasado, un investigador muy famoso que realizó grandes trabajos de topografía en particular, propuso un trazo para el Albarradón. Y entonces este Albarradón coincidiría en algunos tramos con la avenida Churubusco, pero existen muchas dudas, especialmente no se sabe a dónde llegaba aquí en Iztapalapa. Al norte llegaba a Atzacualco. Atzacualco en náhuatl quiere decir precisamente la compuerta, porque atl es agua y no es atl. Muchos creen que saber hablar náhuatl muy bien, dicen atl, no, es atl, nada más así de sencillo. Y atl, tlaxcuali es puerta, entonces la puerta que contenía el agua, ¿no? Vamos a ver que en la zona del valle había otros lugares que se llamaban así porque existían compuertas en diferentes zonas. Correcto. Entonces, además de esos diques y las calzadas que se tuvieron que construir, pues para poder circular dentro de los lagos, tuvieron que hacer algunos canales. Uno dice, pues, ¿cómo? ¿Canales? ¿Por qué? Bueno, es que hay que tomar en cuenta que los lagos estaban totalmente asolvados, entonces tenían tirantes muy pequeños, del orden de 2 metros. Localmente podía llegar a 6 metros, hasta más, pero típicamente era de 2 metros. Entonces, hasta las lanchas en algunas zonas pues, tocaban el fondo, ¿no? Por eso, para hacer algunos recorridos como el de Tenochtitlán a Texcoco, pues se tenía que excavar, ¿no? Pues mantener una trinchera abierta, y eso se hizo, por ejemplo, aquí, ¿no? Y lo mismo se hizo hacia el sur, con el canal de la Viga y este canal que seguía, que ahora se llama Canal de Chalco, que seguía precisamente hacia Chalco y otras ubicaciones, ¿no? Todos esos canales, entonces, en cierta forma, eran unas trincheras que se profundizaban dentro del mismo lago para permitir, facilitar el paso de las lanchas, ¿no? Ok, bien, toda esta zona la conocemos relativamente bien en cuanto al nombre de cada zona, de cada islote. Vamos a ver que la zona lacustre contenía muchos pequeños islotes que se llamaban tlateles. Eso de tlateli es un montón de tierra, ¿no? Entonces eso hace sospechar que muchos de esos tlateles eran artificiales, se construían con terrenos para obtener tierra para cultivo o para otros usos. Y así tenemos un buen número de tlateles de los que vamos a hablar. Quizá el más conocido es Tlatelolco, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces el investigador González Aparicio publicó este plano que da el nombre de los diferentes lugares y islotes y con su interpretación, con la que no siempre estamos de acuerdo, pero bueno, es una excelente referencia de todos modos, ¿no? Si hacemos un zoom sobre lo que era la isla ocupada por los aztecas, aquí tenemos los límites de Tenochtitlán, ¿no? Y como lo ven, había unos islotes como Nextitlán, Popotlán, Huacalco, eran islas dentro del lago, ¿no? Y así, y aquí vemos la calzada que iba desde Tenochtitlán hasta Tlacopan, o sea, Tacuba, ¿no?
correcto, muy bien. Entonces, este plano es un documento que todos ustedes debían conocer. Está en internet, obviamente, y les recomiendo cierto cuidado en la interpretación de las traducciones que nos da. A veces están claramente equivocadas, pero, por ejemplo, aquí dice Matzanzin Tamalco, Matzanzin Tamalco, donde el Señor dio alimentos. Pues si uno va a la expresión, eso quiere decir tamales de venado, ¿no? O sea, no hay por qué buscar interpretaciones tan complicadas. Ok, entonces tenemos documentos muy valiosos que nos explican cómo estaba esta ciudad de fantasía, ¿verdad? En una isla, un paisaje extraordinario. Y ahí se estaba desarrollando la ciudad de Tenochtitlan cuando llegaron los españoles, ¿no? Hay unas reconstituciones de esta isla que realmente están muy bonitas. Y entonces ahí en esta isla se construyó la capital del Imperio Mexica y eso es una maqueta, obviamente, ¿verdad? No, una restitución de lo que pudo haber sido Tenochtitlan, ¿no? Y aquí está el plano de la ciudad, un plano simplificado. Existen planos mucho mejores que este, pero más como demasiado complicados. Vemos que pues aquí estaba el centro, ¿no? Ahorita vamos a hablar de Templo Mayor, etcétera, y estaban las calzadas hacia el poniente, que es hacia Tlacopan, o sea, hacia Tacuba, que todavía existe, ¿verdad? Una pequeña calzada que iba al embarcadero hacia el lago de Texcoco, hacia el oriente, y hacia el norte, un poco desviajado aquí, la calzada que iba al Tepeyac, a la Sierra de Guadalupe. Y hacia el sur, una calzada norte-sur, que era la calzada que iba a Iztapalapa, que ahora la conocemos como calzada de Tlalpan. Entonces, esas 4 calzadas principales dividían la zona en 4 zonas. Aquí están los nombres de los 4 barrios principales de Tenochtitlan. Aquí, como se indica, era Cuepopan. Cuepopan no sabemos muy bien qué quiere decir. Algunos dicen que quiere decir cerca de la calzada, o sea, es la zona pegada a la calzada Tacuba. Es una posibilidad, pero hay como 4 o 5 interpretaciones más. Y se llamaban también Tlaquechoc, que quiere decir donde se fabrican esteras, o sea, tapetes o petates, ¿no? Este es un primer barrio, ¿no? Y es el barrio donde se daban todas las guerras, porque pues por aquí llegaban los invasores y aquí generalmente se libraban las guerras y también contra Tlatelolco. Aquí está Tlatelolco al norte, que es otro conjunto urbano, pero que no siempre hubo buenas relaciones entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Y entonces esta zona de Cuepopan era la zona preferida para las batallas, ¿no? Es lo que se llama ahora Santa María la Ribera, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿Ok? Eso es el primer barrio. El segundo es el del poniente aquí, norponiente, y se llama Tzacualco, igual que la ciudad, el pueblito donde llega el albarradón de Nezahualcóyotl. Precisamente, ¿por qué? Porque aquí estaba la segunda albarrada, que es la de Izcuatl, y tenía sus compuertas también. Entonces, esta zona se llama la zona de las compuertas Atzacualco, ¿no? Tzacuali Puerta. Y hacia el sur tenemos 2 barrios más, uno que se llama Teopan, pero también lo llaman Soquiapan, de hecho aquí lo llaman Soquiapan. ¿Y eso qué quiere decir? Pues simplemente quiere decir lodazal, o sea, era una zona que se había ganado sobre el lago, ¿verdad? Pero que todavía no estaba consolidado el suelo, ni mucho menos. Entonces, eso era el lodazal. Soquitl es lodo, ¿no? Algunos de Puebla conocen Amozoc, ¿no? Amozoc quiere decir no hay lodo. Amozoc. Amo es no
y es Xochitl, ¿no? Ok, y entonces nos queda esta zona que se llama Moyotlán. Moyotlán, ¿qué quiere decir? La zona de los mosquitos. Moyotl es mosquito, zancudo, como los quieran llamar. Entonces eso nos da una idea un poquito más realista de lo que era esta ciudad. Es decir, que impresionante el paisaje, las dimensiones del valle, etcétera, pero finalmente las condiciones de vida aquí en Tenochtitlan, por lo menos hacia el sur, no eran tan favorables porque aquí esta zona le llamaron lodazal y esta zona de mosquitos. Pero bueno, cuando llegaron los españoles, cambiaron el nombre de estos barrios y ahora se llama Santa María la Ribera, esto se llama San Sebastián, y aquí Teopan se llama San Pedro, y aquí Moyotlán se llama San Juan. Ustedes seguramente conocen el mercado de San Juan, bueno, pues corresponde a lo que era Moyotlán, uno de los barrios importantes de Tenochtitlan. Correcto, entonces aquí vemos un intento esquemático de representación. Se usa la calzada de Tacuba que va hacia el poniente, y aquí están las estructuras del centro de la ciudad. La isla misma de Teotihuacán de Tenochtitlan, perdón, iba creciendo por el desarrollo de las chinampas. Eran zonas donde se aprovechaba el lodo del mismo lago para cultivar, y eso es lo que a veces se llamaban jardines flotantes, o obviamente no son jardines flotantes, pero sí sobre elevaciones, donde era muy fácil jalar lodo desde los canales o desde el propio lago, que rico en materia orgánica, y con eso se lograban rendimientos en la agricultura muy altos. Pero eso iba invadiendo poco a poco el lago. Eso ocurrió mucho, como lo veremos en Iztapalapa y en Xochimilco, obviamente, ¿no? Ok. Otras obras notables de aquella época, el acueducto, ¿no? Los mexicas construyeron un acueducto que iba por la calzada de Tacuba. Sobre esto hay versiones también contradictorias, pero bueno. Y entonces ese era un acueducto que permitía la circulación de agua que se llamaba agua gorda, cuando tenía mucho sedimento, y agua delgada, que era agua más propia para el consumo, para beber especial. Entonces vemos que sí, era una obra formal, ¿no? Con una plataforma de tezontle y unas estacas de madera que nos recuerdan las inclusiones que usamos comúnmente ahora en algunos trabajos de cimentación. En el centro estaba el Centro Ceremonial de México, Tenochtitlan. Entonces lo volteé para que corresponda a la orientación hacia el poniente, ¿sí? Aquí está lo que se llama el Templo Mayor. Entonces, sobre este centro ceremonial, que era realmente el corazón de la ciudad, se tiene poca información. De hecho, este esquema que lo elaboró Bernardino de Sahagún, pues es muy simplista, y es el mejor que tenemos de aquella época, ¿no? O sea, de cuando llegaron los españoles. Entonces, pero sí nos señala la existencia del Templo Mayor, del que vamos a hablar, un juego de pelota y otras estructuras. Ahorita vamos para allá. Ok, entonces, este recinto ceremonial donde estaba el Templo Mayor, pues realmente era una belleza, ¿no? No sé si han leído hay una novela que describe la llegada a la ciudad de Tenochtitlan. Parece que era una belleza ver estas pirámides, ¿no? Aquí lo que vemos es el Templo Mayor, y eso es el Templo de Tonatiuh del Sol, que lo vamos a volver a comentar más adelante. Aquí está una maqueta que indica la ubicación, eso es del Museo de Antropología,
que indique la posición del Templo Mayor, con dos pirámides laterales dedicadas a Tezcatlipoca, ¿no? Que era la competencia de Quetzalcóatl, ¿no? De Tezcatlipoca, con sus dos colores, rojo y negro, ¿no? Esto era una pirámide dedicada al dios del viento, Catl, y aquí está la pirámide de Tonatiuh, el dios del sol. Tonar es la energía, ¿no? Tonatiuh era el... No, o sea, no, si me escuchara el que fue mi profesor de náhuatl, me regañaría porque no debo decir Dios. Los aztecas no tenían realmente dioses tan formales como existen en otras regiones. Eran esencias o referencias más que dioses realmente. Pero bueno, eso ya es otro tema. Bien, entonces, no hay que creer que esta configuración la conozcamos con milímetros, ¿no? de precisión, no. Inclusive hay controversias de dónde estaba cada elemento y es muy común que las exploraciones muestren que en realidad esas pirámides no estaban así tal como se indica en este esquema. Es que hay que tomar en cuenta que los españoles arrasaron con todo, ¿no? Demolieron todo, emplearon las piedras para la construcción de sus propios palacios y enterraron prácticamente todo, como lo vamos a ver. Entonces, no dejaron ningún plano, excepto el que acabo de mostrar de Sahagún, que nos pudiera dar más indicaciones sobre la configuración de este recinto ceremonial. Entonces, ¿a qué corresponde este recinto ceremonial? Pues si lo queremos delimitar aproximadamente, o sea, será como 400 a 500 metros de lado, ¿no? Aproximadamente cuadrado, corresponde más o menos a esta zona. Aquí está la catedral, para los que conocen la Ciudad de México, el Zócalo. Vemos que el Zócalo no era parte del recinto ceremonial, pero sí el recinto abarcaba lo que fue después el Colegio de San Ildefonso. Aquí está el Templo Mayor y aquí está el Palacio Nacional. Aparte del Palacio Nacional era también parte del recinto, ¿no? Y vemos aquí la casa del Marqués del Apartado, del que vamos a hablar antes de otro momento. Entonces aquí está un plano propuesto para el recinto ceremonial de México Tenochtitlán. El Templo Mayor, que era una pirámide con escaleras, una escalinata, 120 escalones más o menos, según Bernal Díaz del Castillo, y dos capillas, una capilla dedicada a Tlaloc y la otra dedicada a Huitzilopochtli. Tlaloc era el dios de la tierra, de la lluvia. Huitzilopochtli era el dios de la guerra. Y entonces, este era el templo mayor, y a los lados, como ya lo mencioné, están los templos de Tezcatlipoca, rojo y negro. Y hay otras estructuras menores que, como les decía, el templo de Ecatl, por ejemplo, que como les decía, la ubicación no está totalmente definida. Hace relativamente poco empezaron a descubrir elementos de Calmecac, ¿no? Que alguna vez como colegio para sacerdotes y jóvenes apenas se están descubriendo. Eso lo comentaremos más adelante. Aquí el juego de pelota, y aquí está la pirámide de Tonatiuh. Bueno, este plano, que era lo que se conocía, digamos, antes de las obras de corrección geométrica de la catedral, se pudo comprobar que esa no es la ubicación, del templo de Tonatiuh. Lo veremos más adelante. Ya está otros templos como Xochiquetzal. Xochiquetzali era la flor magnífica, ¿no? Era un personaje que lo vemos en el Códice Borbónico, la sacrifican a Xochiquetzali, ¿no? Y aquí había por ahí un mástil de madera adornado, como que se usaba para unas fiestas
como el Xocotl-Huetzin. El Xocotl-Huetzin era la caída de las frutas en otoño, ¿no? Y entonces, alrededor de este mástil que estaba aquí en el recinto ceremonial, en esta zona, entonces ahí se organizaban todo tipo de ceremonias y danzas, etcétera, en honor a los muertos, ¿no? Por eso se llama Wey Mica Ilhuitl. Mica es muerte, Ilhuitl es fiesta, ¿no? Fiesta, Wey es grande. Entonces, la gran fiesta de los muertos. Eso se daba precisamente ahí en el Templo Mayor. Aquí está el Templo Mayor nuevamente, con algunas vistas de lo que queda. Quedó básicamente pues la cimentación, ¿verdad? Afortunadamente el suelo era tan compresible que buena parte de la cimentación se hundió en el suelo, por eso tenemos, ahora que se hacen excavaciones, la posibilidad de recuperar algunos elementos del basamento, digamos, de esas estructuras. Entonces, como se mencionó al inicio de esta plática, en agosto de 1521, después de unas batallas que también se podrían comentar con bastante detalle, pero que no es el momento, pues la Ciudad de México quedó conquistada por los españoles y sus aliados, ¿verdad? O sea, sabemos que los españoles contaron con el apoyo de las caltecas en particular y otros, ¿no? Bien, eso pues cambió totalmente la historia de este lugar y también tuvo consecuencias en cuanto a la ingeniería. Aquí está los lagos tal como los vio Cortés, ¿no? En una de sus cartas que mandó a España, él describió el lago de Texcoco. Ya no aparece el albarradón de Nezahualcóyotl porque para la conquista, como ustedes saben, con los bergantines salieron de Texcoco y rompieron el dique para atacar la ciudad de Tenochtitlan. Nos quedaba solamente Tenochtitlan. Aquí está Xoloc. De aquí salieron el primer ataque a la Tenochtitlan, que no fue el definitivo, salió de aquí de Xoloc, ¿no? Aquí está la calzada de Tacuba. Está mal hecho el plano, pero da una idea, ¿no? Okay. Entonces, pues esta zona ya fue ocupada por los españoles en el contexto de la Nueva España, y ellos tuvieron que sufrir los mismos inconvenientes que tenían los mexicas, ¿no? Al construir esta ciudad, eso fue la peor decisión política, ¿verdad?, que tomó Hernán Cortés, construir la ciudad en esta isla que estaba sujeta a inundaciones, con un suelo muy deformable, etcétera, pero por motivos políticos él quiso ocupar lo que era realmente la sede del Imperio Azteca. Pero rápidamente se dio cuenta pues que Soquiapan pues merecía su nombre, ¿verdad? Y que también había moscos, ¿no? Y que etcétera, etcétera, y sobre todo que había inundaciones. Entonces, los españoles que habían destruido el albarradón de Nezahualcóyotl tuvieron que reforzar y reconstruir totalmente la segunda albarrada, que era la de Ahuizotl, y que ahora se llamó de San Lázaro, ¿no? Entonces, este segundo albarradón pues protegía en cierta medida la ciudad, pero no era suficiente, ¿no? Vemos aquí la casa de Tacuba, zonas inundadas todavía, todavía parecía una isla, aunque cada vez menos. Y esta litografía fue publicada en 1629, fue realizada en 1629 en Venecia, en Italia, ¿no? En un taller que todavía existe. Yo alguna vez que pasé por Venecia, fui a ver si todavía existía el taller, y sí todavía existe, de los que hicieron este bonito dibujo, ¿no? Que ilustra muy bien los dos accesos, lo que es ahora en Chapultepec, y aquí la calzada de Tacuba, ¿no? De Tacuba a México. Y por cierto, la acaban de llamar México Tenochtitlan. No tiene sentido, porque no va de México a Tenochtitlan, va de Tenochtitlan a Tacuba, ¿verdad?
Entonces es una confusión. Desgraciadamente, a veces se toman decisiones que ignoran totalmente la historia, ¿no? Se quitan nombres de de calles que han tenido este nombre durante varios siglos, 4 o 5 siglos, y se cambian por el nombre de un político reciente, ¿no? Ok, lástima. Hay otros grabados así también muy bonitos como este, ¿no? Que de hecho probablemente ese está inspirado del otro, pero donde vemos el acueducto que llevaba el agua hasta la casa de la Mariscala, que está situada más o menos por aquí. Aquí vemos la catedral en construcción, el Zócalo, es la nueva. Entonces, en esta época novohispana, pues hicieron más trabajos, ¿no? Como les dije, se reforzó la albarrada de Ahuizotl y se sustituyó por el albarradón de San Lázaro. Y en 1604, después de una inundación particularmente fuerte, se hizo un estudio y se vio que había posibilidad de drenar esos lagos hacia el norte. Aquí hay una parte, la parte más baja. Uno podía esperar que fuera hacia el sur, y de hecho sí hay una zona baja en el sur, pero no tan favorable como hacia el norte. Entonces se tomó la decisión de desviar el río Cuautitlán que llegaba aquí, que alimentaba la laguna de Zumpango, y también el río de las Avenidas que llegaba de Pachuca, que eran los dos ríos principales que alimentaban esos lagos y provocaban las inundaciones. Entonces se empezaron trabajos en 1604 para excavar un túnel que permitiera drenar, aunque fuera parcialmente, los lagos. Eso lo realizó un ingeniero aparentemente de origen alemán, Enrico Martínez, y fue una obra que duró 2 siglos, ¿no? Primero fue un túnel de como 6 kilómetros, 4 metros de altura aproximadamente, 3 de ancho, sin revestimiento formal, y funcionó unos cuantos meses, pero la erosión empezó a llevarse el tepetate y provocó colapsos, etcétera. Total que poco a poco tuvieron que sustituir el túnel por un tajo a cielo abierto. Durante muchos años trabajó mitad tramos de túneles y mitad trincheras, pero el túnel era bastante profundo, para hacer el tajo tenían que bajar a 40 a 50 metros de profundidad, y todo eso se hacía a mano, ¿verdad? Con mano de obra pues barata, ¿no? Él decía, el virrey, que la gente se veía tan contenta de participar en esta obra que no era necesario darles salario, ¿no? Bueno, medio cínico, pero bueno, el caso es que en 2 siglos sí lograron hacer un canal, un drenaje que todavía existe, hay que ir a verlo, es el Tajo abierto de Nochistongo, ¿no? Se hicieron otros canales para facilitar el flujo de agua, por ejemplo, el canal de Castera y otros diques. Este dique probablemente entonces es de la época novohispana. En el norte se hicieron bastantes diques para tratar de que fuera más eficiente el drenaje. Bien, aquí está el famoso dique de San Cristóbal que sale de la casa de Morelos en Xalostoc, que debería decirse Xalostoc porque es las cavernas en la arena, Xal, arena, y Ostoc, caverna, hasta Venta de Carpio. ¿Por qué se llama Venta de Carpio? Porque la diligencia que llegaba de Veracruz hacía algunas etapas donde se hacía venta de todo tipo de productos, ¿no? Y esa era la última venta antes de llegar a la Ciudad de México. Entonces, este albarradón de Catepec, probablemente sí fue de la época novohispana. Aquí está el Tajo de Nochistongo, ¿se imaginan excavar eso a mano? ¿No? Impresionante. Ok, y en la ciudad existe un monumento a Enrico Martínez, que lo han movido de lugar cuando estaba en el cruce exacto de un paralelo y un meridiano, y
no, sí, por ignorancia lo movieron y ahora ya no corresponde, pero sí sigue siendo un monumento notable que valdría la pena restaurarlo. Como ven ustedes, ya le hicieron el favor de quitar la cerca metálica tan bonita que tenía, ¿no? Y volverla a poner en su lugar, que era ahí por Seminario. Bien, entonces poco a poco los lagos se fueron secando por el drenaje a través del Tajo de Nochistongo, y la ciudad ya dejó de ser una isla. En 1860, pues ya no era isla, pero sí seguía habiendo restos importantes del lago de Texcoco y aquí de Xochimilco y de Chalco. Entonces, la historia de los lagos es muy complicada. Hay que tomar en cuenta, además, de que gran parte de los lagos no era permanente. Es decir, que en época de lluvias se cubrían superficies extremadamente grandes. Por ejemplo, en la zona de Xaltocán, pues prácticamente había agua solamente durante la época de lluvias. Entonces, es muy difícil delimitar las fronteras de esos lagos. Lo que se marca aquí es como que es un límite superior de la extensión de lo que cubrían los lagos, ¿no? Pero poco a poco se fueron reduciendo a lo que conocemos actualmente, es decir, pues la laguna de Zumpango, que ya sobrevive gracias a su dique artificial, el lago de Texcoco, lo que queda, ¿verdad? Y ahí donde se va a hacer el aeropuerto, y el lago de Xochimilco y Chalco. Bien, entonces, este es el contexto histórico y nosotros actualmente, pues nos toca hacer trabajos de ingeniería civil en esta zona y a través de sondeos geotécnicos, pues, ¿qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar los materiales que geológicamente es lógico encontrar, por ejemplo, pues las arcillas, una costra superficial, las arcillas blandas, y luego la capa dura, etcétera, ¿no? Pero también vamos a encontrar muchas herencias del pasado que tratamos de resumir de forma un poco rápida. Aquí están los sondeos geotécnicos, existen, yo creo que debe existir como entre 20 y 50,000 sondeos. En la base de datos que tenemos en el Instituto de Ingeniería se cuenta aproximadamente con 10,000 sondeos. Inclusive se ha hecho un sistema de información geográfica que permite tener acceso a la información de los diferentes sondeos en forma más o menos rápida. Eso el maestro Edgar Méndez y el doctor Moisés Juárez son los que han desarrollado esto con mucha paciencia a lo largo de como más de 25 años, ¿no? Entonces ya conocemos el subsuelo, cosa que los aztecas no podían adivinar, ¿no? Es decir, ellos trabajaban pues, conociendo los primeros metros. Nosotros ya sabemos que después de una costra superficial se encuentran las arcillas de la formación arciosa superior y luego una primera capa dura y una segunda formación arcillosa y después depósitos profundos. Y ya cada vez más es necesario detallarlos porque hacen grandes excavaciones, ¿no? Excavaciones cada vez más profundas, ¿no? Entonces, el contenido de agua pues, es extremadamente alto, ¿no? 500%, etcétera. Esto está un poco exagerado, eso se comentó en la conferencia Casagrande que tuve el honor de dar en Cancún en 2019. Estos valores tan altos se deben a la definición que adoptaron los pioneros de la mecánica de suelos, que no coincide con la que usan otras especialidades y que más que un contenido de agua es una relación entre el peso de agua y peso de sólidos. Eso debería llamarse relación de agua, no contenido de agua. Contenido de agua es la cantidad de agua por unidad de volumen aquí en China y en cualquier otra especialidad. Pero nosotros los geotecnistas seguimos sufriendo de esta definición que nos impusieron y eso da resultados muy curiosos para las arcillas como las arcillas del Valle de México, donde el peso de sólidos es muy bajo, entonces puede subir a 400% o a 800%, cuando en realidad entre por ejemplo, 500% y 700%
pues es prácticamente el mismo material, ¿no? Parecería que hay una gran diferencia de 200%, pero no, simplemente es que la curva ya no es lineal. Ok, bien. Entonces, también conocemos la resistencia, la compresibilidad, que es altísima, etcétera, ¿no? Eso es lo que encontramos cuando no hay obstáculos y, de hecho, se estableció una zonificación que ustedes conocen, que está en las normas técnicas complementarias para cimentaciones, que es la de 2017, que nos delimita la zona lacustre, la zona de transición y la zona de lomas. Y en realidad se podían subdividir en como 50 zonas, ¿no? Porque tenemos ya mucha información, pero para mantenerlo sencillo se ha dejado en la división en 3 zonas. Entonces uno podría pensar que estas zonas pues son bastante homogéneas, pero vamos a ver especialmente en el caso de la zona lacustre, y en realidad esta zona pues contiene muchas anomalías. ¿Por qué? Por lo que comentamos al principio, por la historia que tiene este valle, ¿no? Por ejemplo, aquí están unos diagramas que se sacaron con base a la técnica LIDAR, eso es trabajo del maestro Edgar Méndez, y que nos muestra que el relieve en el centro histórico, aquí está la Alameda, aquí está el Zócalo, pues es muy irregular, cosa que no corresponde a una formación lacustre en condiciones normales, ¿no? Es decir, que la superficie refleja que hay muchas zonas de rellenos, estructuras antiguas, cimentaciones abandonadas, etc. El ejemplo más evidente, pues es precisamente aquí el centro de la isla de Tenochtitlán. En la isla de Tenochtitlán encontramos un espesor de relleno muy importante, que puede llegar hasta 15 metros, que no tiene nada que ver con las arcillas lacustres de la zona, sino que fueron precisamente esos rellenos que hacían los mexicas cuando construían la ciudad. Y el peso de esta masa de relleno hasta ha deformado la primera capa dura, ¿no? Impresionante. O sea, se modificó la estratigrafía en varios aspectos, tanto tipo de materiales como espesores, etc. Correcto. Un ejemplo es el Palacio Nacional. En el Palacio Nacional, que fue una parte, obviamente, de la ciudad mexica, bueno, pues tenemos rellenos precisamente de 13 metros, ¿no? Correcto. Eso modifica todo, la respuesta sísmica, los asentamientos bajo el peso de alguna construcción, etcétera. Desgraciadamente, esos aspectos de esas anomalías a veces no se toman muy en cuenta, por ejemplo, en la zonificación sísmica o en el sistema SACID que lo sustituye. No es posible tomar en cuenta esos detalles, esas anomalías que existen en el subsuelo, ¿no? Correcto. Entonces, también debemos pensar que, tomando en cuenta lo que hemos platicado del pasado de esta zona y lo que han hecho los españoles de enterrar todo, pues en las obras que se realicen en el centro, pues debemos encontrar restos de la época prehispánica. Y es precisamente lo que ha sucedido, ¿no? Aquí está la catedral, aquí está la zona del Templo Mayor, y a lo largo de los años, pues se han encontrado muchas piezas arqueológicas extremadamente interesantes y que han hecho o sea, la gente viene de los extremos del mundo para ver eso, ¿no? Quiero mencionar desde las más antiguas, ¿no? Por ejemplo, en 1790 ubican el calendario azteca y la piedra de Tizoc, que es esta, ¿no? Al mismo tiempo, y la Coatlicue tan fea que asusta a la gente y la van a desenterrar y volver a enterrar 4 veces, ¿no? La historia, vayan a internet y de ahí cuentan la historia de la Coatlicue, la mujer de la falda de serpientes, que estuvo también en el patio de la universidad. Bueno, de toda una historia, actualmente está obviamente en el Museo de Antropología. Más recientemente, pues se han encontrado también piezas muy valiosas
Cuauhxicalli de la casa del Marqués del Apartado, del que vamos a hablar dentro de un momento, un Xacmol que estaba en la cima del Templo Mayor, un Icpali, es decir, un trono, también en forma de pirámide, que se llama a veces Teocalli, de la Guerra Sagrada, pero que también se piensa que era el trono, el Icpali de Moctezuma, ¿no? Eso no hace tanto que se encontró, o sea, en los años 30, una cosa así, 1930, ¿no? Y obviamente más recientemente, pues la Coyolxauhqui, ahí en la zona del Templo Mayor, y una de las más recientes, 2005, 2006, por ahí, es el Tlaltecutli, ¿no? De eso vamos a hablar un poco. Es decir, que al hacer nuestros estudios de mecánica de suelos, o bien para edificios nuevos o para recimentación, pues debemos esperar encontrar todo tipo de cosas. Por ejemplo, aquí está el Palacio de Marqués del Apartado, es una construcción novohispana de Manuel Tolsá, gran arquitecto, que se construyó entonces a principios del siglo XIX, y al hacer diferentes trabajos en el sótano de este edificio, que se ha comportado medio mal, ha tenido asentamientos, se le ha aplicado consolidación por inyección de agua y bombeo durante muchos años, etcétera. Todavía está en proceso esto. Bueno, pues al hacer esos trabajos, en las excavaciones que se realizaron, se encontraron diferentes elementos. Y eso es lógico porque la casa del Marqués del Apartado pues, está en el pleno centro de la zona del centro ceremonial de Tenochtitlan. Entonces, y coincide más o menos, pero solamente más o menos por lo que dije antes, con este templo de Cihuacóatl. Cihuacóatl era un gran sacerdote, ayudante del emperador, ¿no? Ok, entonces, ahí en el sótano de este edificio se encontraron los Cuauhxicalli, que son piedras, se entiende que para sacrificios, es probablemente humano, ¿no? La primera se encontró en 1901 y más recientemente, en el 85, se encontró esta águila, que es una preciosidad. Todo eso está en el Museo del Templo Mayor. Pero nosotros, los ingenieros, pues hemos ayudado también a los arqueólogos, ¿no? Sobre todo con la construcción del metro. Se acordarán que el metro se inició para la Olimpiada de 68 a 67, y la primera línea que se construyó fue la línea 1, que pasa por el centro histórico, lo mismo que la línea 2. Entonces, al hacer las excavaciones para estas líneas del metro y para las líneas siguientes, pues se encontraron muchísimos restos de la época prehispánica. Por ejemplo, ven aquí esta línea que va desde Observatorio hasta Tasqueña, creo, ¿no? Que pasa por la zona del Templo Mayor. Entonces, al hacer estas obras, pues se encontraron muchísimas cosas. Aquí está una pequeña relación de lo que se encontró. Y encontramos desde mamut, bisontes, pero también asentamientos humanos prehispánicos, algunos de ellos inclusive muy antiguos. Pues ha sido un motivo para realizar, al mismo tiempo que se iba haciendo una obra civil, pues una labor de arqueología, ¿no? Probablemente el hallazgo más importante haya sido el de la línea 2, donde se encontró este templo dedicado a Ecatl, ¿no? En la estación Pino Suárez. Eso fue en 67, precisamente las primeras líneas del metro. Y aquí en esta pequeña foto ven cómo encontraron este templo. Ecatl, Dios, o Teotzin, como dicen, del viento, ¿no? Correcto. En 1978 se encontró la Coyolxauhqui, que es la hermana de Huitzilopochtli,
que ustedes saben que Huitzilopochtli mató a su hermana, la despedazó, y desde aquí vemos los pedazos que quedaron, ¿no? Es una obra de arte magnífica, ¿no? Realmente fue algo excepcional encontrar esto. Y eso fue lo que dio inicio a los trabajos del Templo Mayor. O sea, se decidió, ya que se había encontrado esta piedra al pie de una escalinata para excavaciones relacionadas con el metro, se decidió hacer más excavaciones. Y ustedes seguramente han estado por ahí y habrán visto que ahora ya se quedó a descubierto una zona importante de lo que era el Templo Mayor. Aquí vamos al Palacio del Marqués del Apartado, donde se encontraron las Huauxicali, ¿no? Ok, entonces vemos que pues sí quedan por lo menos el basamento de esas pirámides grandes del Templo Mayor. Aquí está una vista de precisamente lo que corresponde al Templo Mayor, orientado hacia el poniente, ¿verdad? Poniente-oriente, y le pusieron una techumbre que falló hace relativamente poco, no sé exactamente cuándo, por una granizada, entonces le están reparando. Creo que ya están por terminar la reparación de esta protección, de lo que coincide precisamente con la zona de mayor altura del Templo Mayor, donde teníamos las capillas de Tlaloc y de Huitzilopochtli. Al mismo tiempo, se hicieron algunos trabajos cerca de la excavación del Templo Mayor. En particular, se prestó atención a esta casa, que es una preciosidad. El arquitecto es el mismo que hizo la catedral. Las ajaracas sí son esos dibujos de origen árabe, ¿no? De estilo árabe, que se usaban mucho los españoles. Y entonces, aquí sí hay episodios gloriosos y menos gloriosos. Se quiso conservar este edificio, pero conservando nada más la fachada. Entonces se conservó la fachada y se hizo una excavación, pero por algún motivo pues no hubo una falla, entonces se perdió parte de la construcción, la parte precisamente, creo que en mi opinión la más bonita, ¿no? Actualmente queda solamente una parte, es el Museo de la Fotografía o algo así, ¿no? Entonces, esta casa de las ajaracas pues estaba también en el centro ceremonial, ¿no? Estaba muy, muy pegada al Templo Mayor. Y haciendo una excavación debajo de una losa, o sea, hubo que romper una losa, encontraron esta maravilla, ¿no? Que es una escultura que representa a Tlaltecutli. No se sabe si es dios o diosa de la tierra, pero Tecutli quiere decir gran señor, como el volcán Teutli, ¿no? Que debería ser Tecutli. Y Tlal es tierra, ¿no? El dios de la tierra o el señor de la tierra. Esto ya es mucho más reciente, en principios de los años 2000, y si no lo han visto en el Templo Mayor, pues tienen que verlo, ¿no? Mide más o menos 4 por 4, y es una placa, ¿no? De 38 centímetros de espesor. Entonces, en este proyecto se combinaron algunos trabajos de geotecnia, de excavación y de sostenimiento, etcétera, que parcialmente no fueron tan exitosos, y trabajos arqueológicos. Esto es una situación que se da comúnmente en el centro de la ciudad. Ahora, podemos extender la curiosidad a otras zonas y en particular otras anomalías que existen dentro de la zona lacustre. Sobre esto hubo trabajos muy interesantes de Edgar Méndez y de Ulises Matus. Ulises Matus hizo una tesis sobre las anomalías en las zonas lacustres. ¿A qué nos referimos con anomalías? Bueno, uno puede hablar de anomalías geológicas. No, en este caso vamos a hablar de anomalías históricas, digamos. Bueno, corresponde a esos islotes que están aquí y que obviamente al ser islotes probablemente son zonas de relleno, zonas de construcciones antiguas, adoratorios, etcétera. Y también, generalmente los españoles al llegar aquí, lo que hicieron fue construir sus iglesias
precisamente sobre sus islotes que tenían un suelo un poquito más resistente y aprovechaban para borrar los adoratorios prehispánicos, ¿no? Entonces les recomiendo la tesis de Ulises Matus y unos artículos que escribimos también con Edgar y Ulises sobre esto. Es apasionante, ¿no? De hecho, Ulises creo que tuvo un premio por esta tesis. Y bueno, pues entonces, ¿en qué consistió la tesis? Pues ir a buscar a los tlateles que existen, es decir, los islotes, que aquí los tenemos más o menos identificados por su nombre, y ver qué evidencia había de elementos prehispánicos y qué implicaciones tenían para las obras modernas, ¿no? Entonces, en el trabajo de Ulises se han numerado los diferentes tlateles, desde el 1 a 30, y aquí está una lista parcial de esos tlateles que existen en diferentes barrios de la ciudad. Algunos de los conocen seguramente, la Magdalena Mixhuca, por ejemplo. O sea, ahí había una isla en Cuitláhuac, pues es la isla de Tláhuac. Mixquic, Guasmamixquic, está en la orilla del lago, pero ya era una isla también. Y hay otras, como Xochimanca, etc. Entonces aquí también es interesante, hay más, ¿no? Acoxpa, etc. Es interesante lo que les decía, tener unas nociones de náhuatl para entender qué quiere decir cada término. Es difícil, ¿eh? O sea, la toponimia es un arte difícil porque los nombres se fueron deformando con el tiempo. Por ejemplo, Nestipac, eso de pac no existe en náhuatl, es co, ¿verdad? Es co que quiere decir lugar, ¿sí? Y Tetepilco, bueno, pues será el lugar de los tepiles, que yo no me acuerdo quién ni qué son, no importa. Tete es plural, pero sí tenemos otros lugares más fáciles de identificar. Aculco, donde se tuerce el agua, ¿no? Acoli es el brazo, el agua tiene forma de brazo, ¿no? Y así se puede ir identificando, ¿no? Al respecto hemos hecho un artículo con Edgar y Ulises que se llama Toponimia y Geotecnia del Valle de México. Es un artículo modesto, pero que está en la revista Geotecnia de la Sociedad Mexicana de Geotécnica y que es una introducción precisamente a esto de la... Ahora, islotes, pues sí hay muchos, ¿no? De esos tlateles. Quizá uno de los más conocidos es el de Churubusco. Obviamente, este islote no se llamaba Churubusco, se llamaba Huitzilopochtli, es decir, que era un adoratorio para Huitzilopochtli y corresponde perfectamente a una anomalía geotécnica, porque aquí vemos que los sondeos realizados nos dan un espesor de más de 10 metros de relleno. O sea, eso modifica localmente la estratigrafía típica de esta zona, que sería de zona lacustre. Y obviamente la existencia de esas diferencias de rigidez entre el relleno y las construcciones prehispánicas y la zona lacustre que la rodea, pues implica problemas pueden ir desde agrietamiento o desplomos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el mismo exconvento de Churubusco ha sufrido de esta situación. Entonces hay que estar conscientes como geotecnistas que existen esas anomalías. Otra es la de Mexicalcingo. Mexicalcingo era una isla por donde pasaba un dique que separaba el lago de Xochimilco del lago de México. De hecho, todavía hasta hace poco existían unas compuertas ahí. Cuando existía el vapor que iba a Chalco, pasaba por unas compuertas que se cerraban en época de lluvias para evitar la inundación. Bueno, pues en Mexicalcingo, por ahí pasa la línea 12 del metro, por ejemplo, pues tenemos unas anomalías locales muy importantes también, que fueron estudiados en el momento de la línea 12, ¿no? También, obviamente, esos sitios han sido estudiados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, los ingenieros y los arqueólogos
A veces no se llevan bien porque la prisa del ingeniero no se lleva con la paciencia del arqueólogo, pero finalmente se complementan. Otro sitio, Mazantzintamalco, eso está en la calzada México-Tacuba, Tenochtitlán-Tacuba, y es un islote que también históricamente es importante y tiene un relleno de 8,50 metros. O sea, si a ustedes les toca un lote por aquí, van a tener la sorpresa de su vida de que en vez de tener una costra superficial de 1,50 m o 2 metros, como es típico, pues va a encontrar rellenos muy importantes. Entonces vemos cómo la historia se refleja a través de los trabajos geotécnicos y se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Iztacalco es otro caso. Iztacalco, mal escrito con X, es el lugar de las casas blancas, el lugar donde seguramente se cosechaba la sal. Iztacl es sal, y la sal es blanca también, o sea, la misma raíz. Y vemos que es un pueblo que también fue un islote y que por eso presenta problemas de variaciones fuertes de estratigrafía. Eso lo observamos todavía el año pasado con unas fracturas que se presentaron y que afectaron unas tuberías ahí por Iztacalco. Ok, en Mixquic, ahí en los lagos del sur, ahí por Chalco, también tenemos evidencias de que la iglesia de Mixquic está sobre rellenos y sobre construcciones prehispánicas y eso ha afectado el comportamiento de la iglesia. Muy bien, entonces este problema de los tlateles, de las anomalías locales, es muy interesante y además de los que se han podido localizar y que todavía no están estudiados. Por ejemplo, aquí tenemos el Tepozán, aquí está el lago de Texcoco, y eso sería la calzada Zaragoza, digamos. El Tepozán es un tlatel que de hecho en la época de Don Porfirio lo usaron para poner una mojonera para delimitar la Ciudad de México, digo, el Distrito Federal, que ahora se llama Ciudad de México. Y en los sismos y por el hundimiento regional, es una zona muy susceptible a grietas. Eso se debe a la preexistencia de un tlatel. Otro tlatel muy famoso es el tlatel de los barcos, que está ubicado en el extremo norte de las pistas del aeropuerto Benito Juárez. El tlatel de los barcos. O sea, es un tema que merecería más investigaciones. Ahora, es un tema evolutivo, ¿verdad? Porque Edgar Méndez les podía explicar que en el sur, por ejemplo, en Tláhuac, se están construyendo tlateles modernos, entre comillas, porque de modernos no tienen nada, sino que en la zona lacustre construyendo unas plataformas con materiales de desecho y sobre esto construyen sus casas, ¿no? Sabiendo que eso a largo plazo pues, nos va a dar los problemas que hemos visto en otras partes de Tláhuac o de Iztapalapa, como las grietas, etc. Pero esta es una realidad social que todavía existe, ¿no? Se están construyendo todavía tlateles en el sur del Valle de México. Correcto. En cuanto a las calzadas, pues hemos mencionado que Tenochtitlán estaba comunicado con la orilla del lago a través de diferentes calzadas, algunas se indican aquí, y en las obras actuales de la época colonial, pues la existencia de esas calzadas pues tiene una influencia importante. Por ejemplo, la calzada de Tenochtitlán-Tacuba, ¿sí? Pues a un lado de esta calzada construyeron diferentes estructuras en la época colonial, especialmente la iglesia de la Santa Veracruz. Pues esta iglesia está totalmente inclinada hacia el norte, sería, ¿verdad? Eso es de oriente a poniente la calzada, ¿sí? Hacia el norte, precisamente porque la calzada constituye un punto duro, ¿no? Un punto duro por los rellenos que se han ido consolidando a través de 5 siglos o más. Entonces ya no tienen el mismo comportamiento que la arcilla lacustre cercana. Además, cuando se construye una línea del metro, pues se va excavando, se cambia nuevamente el equilibrio se llega a cimentaciones compensadas o sobrecompensadas que alivian y provocan
deformaciones del suelo. Y estas calzadas han sido estudiadas por los arqueólogos, no quiero entrar en mucho detalle, pero sí, los geotecnistas debemos estar preparados cuando hagamos obras cerca de esas calzadas, pues encontrarnos rellenos antiguos como los que se marcan aquí, ¿no? Esto cuando se hizo la línea 5, se hicieron levantamientos para estudiar la estructura de la calzada prehispánica de Tepeyac, ¿no? Aquí va hacia el norte, aquí vemos cómo está constituida. Y lo mismo pasa con otras calzadas, como la de Nonoalco. Generalmente estas calzadas constituyen una anomalía que implica deformaciones en la superficie, que vemos la inmersión aparente, ¿no? Lo mismo en la calzada Vallejo, la parte central está más consolidada que en las laterales, y eso se nota en los desniveles que se van generando, ¿no? Ahora aquí está el albarradón, que también puede tener influencia en el comportamiento de algunas estructuras, por ejemplo, en los cruces, ¿no? El viaducto cruza lo que era el albarradón, entonces ahí hay problemas también de zonas donde se encuentran rellenos importantes. En cuanto a las chinampas, o sea, esas zonas de cultura acuática, biológica y ecológica antes de tiempo, ¿verdad? Bueno, pues las zonas principales son las que se indican aquí, es decir, especialmente Xochimilco, algo en Tláhuac, Chalco, y también al norte del Cerro de la Estrella y algo cerca de Iztapalapa. Entonces, esas chinampas, que las tenemos más o menos bien ubicadas, pues constituyen zonas anomalías también importantes, porque han sido cargadas con cantidades importantes de materia orgánica que se fue acumulando y que ha ido alterando las condiciones del subsuelo, ¿no? De hecho, en las zonas donde tenemos chinampas, pues tenemos un suelo suelto con un alto contenido de materia orgánica, y eso hace que esos suelos puedan, en condiciones sísmicas, por ejemplo, como en 2017, pues ser muy sensibles al agrietamiento, ¿no? Es un material que tiene poca cohesión y es muy frágil, ¿no? Inclusive, aún en ausencia de sismo, es común que aparezcan grietas como esta que se detectó en Xochimilco en 2021 dentro del suelo Chinampa, ¿no? Perfecto. También los canales, hemos mencionado que se hacían muchos canales para permitir la circulación cuando existían los lagos, y con mayor razón cuando se desecaron los lagos, pues todos los ríos del poniente, por ejemplo, se tuvieron que canalizar hacia el lago de Texcoco. Entonces, estos canales, estamos pensando en el río Churubusco, el viaducto La Piedad y otros, que no son ríos, ¿verdad? Son canales artificiales que llevan el agua de los que sí eran ríos hacia el Texcoco. Bueno, pues esos canales, muchos de ellos fueron rellenados con tierra para la construcción de vialidades, y pues constituyen también anomalías importantes en algunos proyectos de ingeniería geotécnica. Con sus configuraciones, por ejemplo, aquí cerca de Santa Marta, por cierto que Santa Marta no era parte del lago, es un delta de un canal, y los canales pues tienen sus deltas aluviales que también pueden introducir variaciones en las características del suelo en algunos lotes. Ok, bien, ejemplos de la interferencia entre estructuras modernas y estructuras prehispánicas, pero que una de las más conocida es la de la Catedral Metropolitana. Como ustedes saben, la Catedral Metropolitana, digamos en 1990, pues presentaba un asentamiento de la torre poniente del orden de 2,50 metros respecto al otro extremo, digamos en diagonal, ¿no? Del predio de la catedral. Entonces se emprendió, para salvar la torre poniente y el resto de la catedral, se emprendieron trabajos de corrección geométrica y fueron realizados por seguramente ya
conocen esos trabajos, por el profesor Tamés, acompañado de Niño Santoyo, el doctor Obando y otros que hicieron un trabajo magnífico usando una técnica de subexcavación, es decir, que excavaron unas lumbreras en planta y a partir de la lumbrera hicieron extracciones a través de tubos Shelby o parecidos de arcilla para permitiendo que esas oquedades que dejaban se fueran deformando y así enderezaban el terreno. O sea, obviamente eso se hizo principalmente en las zonas que quedaban en la parte superior de la iglesia desplomada, ¿no? Entonces, esos trabajos que duraron como 10 años, aquí están las lumbreras diversas que se hicieron, más cargadas hacia esta zona porque era la zona más alta, ¿no? Pues se realizaron en una zona donde que era parte del recinto ceremonial de México Tenochtitlan. Es decir, que si de creer este plano, la catedral estaría construida sobre el templo de Tonatiuh, sobre el Tzompantli, ¿no? De la casa aquí, ¿no? Y parte sobre esas estructuras, incluyendo el templo de Xochiquetzali en Xicomecuatl. Aquí, al realizar esas excavaciones, se pudo apreciar que había errores, ¿no? En la estimación de este plano, que todavía sigue circulando, por eso lo tengo aquí, es el único que tengo, pero realmente habría que corregirlo, porque lo que se detectó fue que efectivamente la catedral descansaba sobre estructuras o restos de construcciones antiguas, pero que, así como le indica este esquema, realmente la catedral misma, pues sí, estaba sobre una parte de una rampa aquí y también una pequeña pirámide, pero la pirámide grande de Tonatiuh, no, la pirámide grande de Tonatiuh coincide con el sagrario, que es un anexo, entre comillas, ¿no? De la iglesia principal. ¿Sí? Está aquí. Entonces, realmente la interferencia se dio más en esta zona que en el resto de la catedral. De hecho, debajo del sagrario, o sea, el sagrario es esto, ¿no? ¿Sí? Es un anexo a la catedral que la emperadora Carlota la quería quitar, decía que era muy feo porque era el estilo barroco y no le gustaba el estilo barroco, ya había pasado de moda, pero en realidad es una maravilla, ¿no? Qué bueno que no lo demolieron. Entonces, este sagrario sí está sobre una pirámide y todavía hay la posibilidad de ir a ver ahí abajo, después de los trabajos que se hicieron de corrección geométrica, y ahí se aprecia precisamente, corresponde muy bien a la pirámide de Tonatiuh, ¿sí? Esto es un símbolo que representa una piedad de jade, pero hace alusión al dios del sol, Tonatiuh. Perfecto. Bueno, esos trabajos de la catedral, como ustedes lo saben, tuvieron bastante éxito. Se corrigió el desplomo, o sea, la zona poniente se hundió 80 centímetros más que la zona nororiente, y con eso se logró un buen comportamiento, que pues ha sido una obra que ha sido presentada internacionalmente de una forma única y además fue fuente de inspiración para enderezar la Torre de Pisa, como ustedes lo saben. Correcto. Otro ejemplo interesante es el de Santiago Tlatelolco. Tlatelolco era esta parte localizada al norte de Tenochtitlán, también un centro muy importante donde los españoles fundaron un colegio, el Colegio de Santa Cruz, que fue un colegio muy importante donde la élite mexica tuvo oportunidad de escribir la historia de su nación a través de varios códices y se pudo
poner por escrito el idioma náhuatl, etcétera. Se hicieron trabajos ejemplares, ¿no? De fusión de las dos culturas. De hecho, esta plaza se llama la Plaza de las Tres Culturas, seguramente la conocen. Aquí está la iglesia, creo que es la de Santa Cruz, que había un colegio. Aquí están los restos prehispánicos y hay construcciones modernas como esto que es la torre de lo que se llamaba la torre de Tlatelolco de Relaciones Exteriores. Era la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desgraciadamente, la Plaza de las Tres Culturas se volvió famosa por otras cosas que prefiero no mencionar aquí, pero que sí traumatizaron. A mí me tocó vivirlo, bueno, no estando ahí, pero sí, varios compañeros estaban ahí y realmente fue una experiencia traumatizante. Pero bueno, el tema de hoy es de la interferencia entre construcciones prehispánicas o inclusive novohispanas con construcciones modernas. Bueno, pues vemos que esta zona se extendía hasta los límites del terreno ocupado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y esta secretaría, este edificio, que está parte cimentación compensada y parte sobre pilotes de control e inicialmente pilotes de fricción, pues este edificio presentó un desplomo que hizo que se abandonara durante un cierto periodo y después fue regalado a la UNAM y la UNAM le tocó tratar de consolidar por lo menos este edificio para que se pudiera darle un uso como centro cultural universitario, que es la función que tiene actualmente, aunque va cambiando de nombre cada 6 meses, así que no tengo el último nombre, pero sí, Centro Cultural Universitario. Entonces, esta torre estaba desplomada. ¿Por qué estaba desplomada? Por el punto rígido que constituye esta zona prehispánica. ¿Verdad? Aquí el suelo está consolidado bajo el peso de diferentes estructuras prehispánicas y obviamente es menos compresible que lo que corresponde a la zona lacustre franca donde se construyó la torre de Tlatelolco. Entonces, aquí vemos la evolución del desplomo de la torre. Llegó a alcanzar, después de varios intentos con pilotes de control, con bombeo, etcétera, bueno, alcanzó un máximo de 1 metro, es decir, si se deja una plomada desde la cima del edificio, en la parte inferior, ya en el nivel del terreno, tiene una diferencia de 1 metro, ¿no? Eso es lo que llamamos el desplomo. Bien, se ha logrado estabilizarlo, no con el bombeo, que duró muy poco tiempo, pero sí, aquí está la torre, están los cuerpos bajos. A la torre se le pudo agregar, bueno, se le había agregado más bien un cajón aquí en esta parte, que durante muchos años no le ayudó porque era un cajón que inclusive por la inmersión llegó a despegarse del suelo, pero sí a este cajón le pusimos unos pilotes de control, unos 35 pilotes de control que contribuyeron a controlar el movimiento de desplomo que tenía el edificio hacia la avenida Ricardo Flores Magón. Entonces, ese es un ejemplo claro de la interacción que puede haber entre construcciones prehispánicas y construcciones modernas, ¿no? De hecho, eso se refleja en la torre, pero también en los cuerpos bajos. Bien, pues hasta aquí creo mi presentación. Si les gusta el tema, quiero recordarles que existe un libro que se llama El subsuelo de la Ciudad de México. Los 2 primeros tomos fueron escritos por el profesor Marsal y el ingeniero doctor Marcos Massari y contienen información sobre el subsuelo hasta los años 1960 más o menos, ¿no? Es una obra magnífica que
reúne sondeos antiguos, consideraciones precisamente sobre la historia del valle, sobre el problema del hundimiento, etcétera, pero quedó limitado por su extensión hasta 1960. Entonces, recientemente, para los 65 años del Instituto de Ingeniería, nos pidieron escribir un tercer volumen que agregara, sin pretender competir con la obra de los maestros, si hiciera un resumen de lo que se ha hecho de 1960 hasta 2017, digamos, ¿no? Entonces, es lo que se presenta en el tercer volumen, y este tercer volumen se interesa bastante en la problemática que resumimos aquí en esta conferencia de la presencia de construcciones prehispánicas, anomalías, variaciones estratigráficas en diferentes zonas, etcétera, ¿no? Entonces, es un libro que probablemente les puede interesar, y con eso concluyo esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gabriel Aubinet. La verdad es que ha sido una conferencia sumamente interesante. Hemos recibido una cantidad importante de saludos y agradecimientos. Me voy a permitir leer un primero. Nos escribe Said López, que nos comenta: esperaba una muy buena conferencia geotécnica, pero encontré una excelente conferencia que conjuga magistralmente geotecnia con historia. Creo que es una opinión que muchos tenemos de su increíble trabajo. Y bueno, está aquí con nosotros Felipe Jiménez y Juan Valenzuela. No sé si tengan alguna pregunta de las que nos han hecho llegar. Sí, Daniel, muchas gracias. Pues antes de eso, igual agradecer al doctor Binet. La verdad es que es admirable todo el conocimiento que nos comparte, y creo que aprendemos cada día de escucharlo todos. En general, sí hay algunas preguntas. No sé si nos permitimos leer un par de preguntas, doctor, si usted tiene tiempo. Con todo gusto, el tiempo que quieran. Adelante, Juan, si nos ayudas con alguna pregunta, por favor. Ok, dentro de las preguntas que se tienen inicialmente nos preguntan: ¿quién toma la decisión de desviar el río Cuautitlán? Bueno, eso, la decisión la tomaron las autoridades de aquella época, pero fue parte del proyecto del túnel de Enrico Martínez. O sea, al mismo tiempo que se construye el túnel, se desvía el río Cuautitlán a 90 grados, ¿eh? O sea, es impresionante ir ahí a ver esto. Desviaron el río hacia 90 grados. Antes iba directo hacia la laguna de Zumpango, y ahora lo desviaron hacia el Tajo de Nochistongo. Y una cosa similar hicieron con el río de las Avenidas. Era parte de un proyecto general para, desviando esos dos ríos hacia el Tajo de Nochistongo, pues tratar de evitar las inundaciones tan tremendas que habían tenido, ¿no? Especialmente en 1604. Eso no les funcionó muy bien, porque en 1629 la ciudad quedó inundada, algunos dicen 4 años, otros 6 años. O sea, fue un trauma, y por poquito cambian la capital del lugar. Pero sí fue un proyecto simultáneo con, probablemente fue decisión también de Enrico Martínez personalmente. Muchas gracias, doctor. También nos preguntan dónde podemos consultar y cuáles son sus publicaciones, además del que ya nos presentó el tomo 3 del libro del subsuelo de la Ciudad de México. No, pues las publicaciones, mis publicaciones son básicamente de ingeniería geotécnica. O sea, el aspecto histórico sí lo tengo también en algunas publicaciones, pero en un grado menor. Obviamente no soy historiador ni arqueólogo, no pretendo esto. Soy un geotecnista, como muchos geotecnistas que trabajan aquí en el Valle, que se volvió un poco arqueólogo por las obras, ¿no?, que se van realizando, ¿no? Pero yo les puedo enviar una lista de publicaciones ya estando ya a estas alturas de partido, ya junto como 360 publicaciones. De acuerdo, doctor. No sé, Daniel, si tienes alguna pregunta más por ahí. Sí, tenemos una pregunta más que nos hacen. Dice: muchas gracias, doctor Binet. En su opinión, las fases arcillosas en la marcha urbana
van hacia un endurecimiento o continuarán siendo suelos blandos? No, pues está bien claro que por consolidación los suelos se van endureciendo, ¿no? Es decir, que su contenido de agua va disminuyendo, su peso volumétrico va aumentando, y entonces sus propiedades, especialmente las propiedades dinámicas, van cambiando, se van alterando, y eso conduce, por ejemplo, a una respuesta sísmica que va cambiando con el tiempo. Eso ha sido estudiado, ha sido posible modelarlo. Los refiero a los trabajos del doctor Obando, al doctor Mario Ordaz y otros, el doctor Aguilar, creo que hizo algo sobre esto, donde se analiza precisamente la probable evolución de la respuesta sísmica de las arcillas del Valle de México, tomando en cuenta que sus módulos, relación de amortiguamiento, etcétera, van cambiando con el tiempo debido a la consolidación asociada al bombeo profundo. Gracias, doctor. Me gustaría comentarles que tuvimos un alcance aproximado de 3,400 personas, en tiempo real, y el video se queda grabado pues para la consulta posterior. No sé si Daniel, Juan, ¿tienes alguna otra pregunta? Nos queda otra pregunta que dice, ¿cómo se puede consultar la base de datos que mencionó que tiene el Instituto de Ingeniería de la UNAM? Bueno, esa es una pregunta que nos hacen constantemente. Esta base de datos que tiene el Instituto de Ingeniería sí se puede consultar para obras específicas, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que se fue constituyendo esta base con base en donaciones de diferentes compañías de mecánica de suelos. Por ejemplo, del centro histórico, una compañía nos regaló 250 sondeos, pero generalmente con la condición de que se usara solamente para fines de zonificación y de estudios generales del valle. El temor que se tiene es que si se pasa un sondeo a alguien, lo va a usar en vez de hacer la exploración. O sea, la base de datos no es para sustituir a la exploración geotécnica. Entonces, es un peligro que tratamos de limitar, permitiendo el acceso a los sondeos para definición de programas de exploración. Eso sí lo hemos hecho. Obviamente hay algunos sondeos que también son de dominio público, los de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, por ejemplo, esos obviamente los pueden consultar, pero si no, lo que hacemos es decirles, mire, la compañía fulana de tal tiene sondeos en tal y tal zona, si les interesa hablen con ellos para tener esos sondeos, pero nosotros no podemos promover que no se realicen exploraciones, ¿no? Claro, doctor, muchas gracias. No sé, Daniel, si tienes alguna última pregunta que nos pudieras compartir o algún comentario. Sí, más bien quisiera hacerles el comentario de que hemos recibido mensajes de diferentes puntos de la República y también mensajes de diferentes países de Latinoamérica. Sabemos que nos están siguiendo compañeros de Perú, Colombia, Chile, Argentina, y también, pues bueno, varias personalidades, incluso de la geotecnia, pues han estado siguiendo esta conferencia. Manda un saludo el maestro en ingeniería Walter Paniagua Zavala, que ya también estuvo con nosotros. Esperemos que podamos tenerlo de nueva cuenta en ingeniería geotécnica. Y bueno, ese es el comentario que tengo por el momento, e invitarlos a que sigan el ciclo de conferencias. Vamos a seguir teniendo ponencias muy importantes. La siguiente semana estará con nosotros el doctor Alejo Esfriso, que nos expondrá un tema pues bastante interesante, que es el caso histórico de un túnel emisario bajo el Río de la Plata en Argentina. Entonces, bueno, esos es algunos comentarios que tenemos. Juan, no sé si tengas algo más que comentar. No, por el momento, reiterarles la invitación a la próxima conferencia y puntuarla de que va a ser el próximo miércoles 22 de septiembre. Muchas gracias, Juan. No sé, doctor Ovinet, nosotros nos queda más que agradecer pues todo su tiempo brindado. Es muy valioso todo lo que nos comparte, estamos muy agradecidos y lo invitamos a que no sea la única conferencia que nos comparte. Hay muchísimo interés del público en seguir escuchándolo. No sé si usted tenga un comentario final para cerrar la conferencia.
Pues nada más agradecer la invitación, felicitarlo por esta iniciativa, sugerir que se asocie a estas conferencias la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, que tiene muchos antecedentes al respecto y además tiene varios expositores que podrían participar también. Y entonces, agradecerle a ustedes y también a todas las personas que tuvieron la paciencia de escucharme durante esta plática. Muchas gracias. Claro, muchas gracias a usted, doctor. Muchas gracias, compañeros, y los esperamos en las siguientes ponencias. Nosotros con esto finalizamos esta conferencia. Agradecemos su tiempo y su interés. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.